Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy, continuando la clase del osciloscopio, vamos a hacer dos pruebas. Una, cómo utilizar el atonador 20A1, siempre de la marca Hantek. Con este vamos a comprobar lo que son pulsos de inyectores. Vamos a conectar el atonador 20A1 en la salida número 1 de nuestro osciloscopio. Como verán, tiene una entrada igual al de las puntas, así de que es súper fácil poderlo colocar. Y como pueden observar, queda de la siguiente manera. Esto tiene que quedar antes de la salida de nuestra punta. Lo que quiero agregar es de que les voy a mostrar. Tenemos la línea positiva de nuestro osciloscopio, como pueden observar. Ok, quiero mostrarles en dónde he conectado la línea de llegada para el osciloscopio. Quiero que vean. Está en el negativo del inyector. Una de las maneras de identificar el negativo del inyector es de que tenemos que desconectar, un ejemplo, el toma, y a la línea que le llegue a ignición, esa sería la línea del positivo y la otra sería la salida de la computadora del negativo del inyector. Yo en este caso pues me he basado al diagrama y como verán pues ya lo tenemos conectado. Un tips que quisiera agregar es de que muchas veces, así como en este caso les voy a poner el ejemplo, no tenemos un lugar cerca, por así decirlo, en donde conectar la línea del negativo de nuestra sonda. Lo podemos hacer de la siguiente manera, ya que en el caso de la mayoría de osciloscopios eso tendrían que verlo en el manual o comprobarlo ustedes. Los negativos están compartidos entre ellos. Entonces, si nosotros ponemos un negativo, por así decirlo, en cualquiera de estas puntas, el negativo sería el mismo en todo el osciloscopio. Así de que no va a ser necesario conectar, por así decirlo, la punta negativa del osciloscopio porque la tenemos puesta en el negativo de batería, y como comparten el negativo entre la sonda pues no es necesario. Así de que la conexión ya la tenemos hecha. Esta es la línea interceptada del inyector y el cable número 1 de nuestro osciloscopio con el atonador 20A1. Así que vamos a la computadora. En este caso vamos a permitir que el osciloscopio decida cuál es la calibración correcta para esto, para evitarnos, y lo haremos de esta manera. Nos iremos a diagnóstico de vehículos, nos iremos a motor. Como verán, hay dos tipos. Está donde dice inyector de un solo punto, voltaje, y inyector un solo punto de corriente. En este caso lo vamos a hacer con voltaje. Seleccionamos y como verán, él nos ha dado una señal de referencia. De cómo debería de ser el pulso del inyector. Tenemos aquí, o puede ser esta parte de aquí. Vamos a quitar nuestra línea de referencia, que sería por medio de aquí. Y como verán, ya desapareció. Vamos a dejar nuestra línea de tiempo y quiero que vean la calibración que nos ha dejado el osciloscopio. Tenemos 1000 milisegundos por división en el canal 1 a 10 voltios por división, y como verán automáticamente nos está diciendo que necesitamos el atenuador 20A1. Algo que nosotros tal vez no lo podamos ver es de que el osciloscopio no sabe cuando tiene conectada la punta, porque vean, nosotros le podemos dejar que está X1 y el osciloscopio no nos va a marcar. Entonces es muy importante que a la hora que vayamos a medir y tener una medida exacta, hagamos las cosas de manera correcta. Así que como verán, ya tenemos calibrado nuestro osciloscopio y veremos algunos datos importantes con respecto a los pulsos de inyectores. Vamos a arrancar el vehículo y les voy a mostrar. Como verán, aquí tenemos ya nuestra señal del inyector, pero vamos a subir el trigger, que es el disparo, para que la señal se mantenga un poco más estable. Vean, ahí ya la tenemos más estable y quiero que aprendamos a medir cómo funciona esto. Vamos a poner nuestra línea de tiempo, por así decirlo, aquí, vean, y recuerden que la tenemos en 10 voltios por división. Eso quiere decir, división de estas equivale a 10 voltios. Entonces, comenzando desde aquí tenemos 10, 20, 30, 40 y 50 voltios.
Si queremos ver una medida más exacta de cuánto está llegando, nos vamos aquí donde dice medida vertical y nos vamos a máximo. Y como verán, voy a mover esto un poco más arriba, un poco más abajo. Quiero que vean, nos está diciendo que el pico máximo de voltaje llega a los 53 voltios. Vaya, pero ¿cómo vamos a empezar a interpretar estas señales? Bueno, vamos a dejarlo en la parte de abajo para que entendamos un poco mejor. Entonces, ok, esto sería 0 voltios y como verán, después de los 10 voltios pasa un poquito más, que tendríamos aproximadamente 14 voltios. Entonces, esta es la señal de ignición. El tiempo de periodo de negativo que manda la computadora sería este, y este sería nuestro pico de voltaje que llega hasta la parte de aquí, la cual, como les digo, el marcador nos está diciendo que llega como picos hasta 54 voltios. Algunos tendrán algunas referencias con respecto a que muchas veces este pico llega casi a los 80, a los 75 voltios, pero este sistema de computadora tiene un diodo en la parte de la salida para evitar que esos picos se generen hasta arriba. Así de que esa es la razón por la cual, si se fijan, quiero ver, por eso es que se ve, por así decirlo, un pequeño corte aquí, y si se fijan el voltaje es bastante estable porque se está manteniendo casi entre los 53 54 voltios. Entonces quiero que sepan que esto se genera cuando la computadora tiene un diodo de protección. Cuando no lo tiene van a ver un pico más alto, que significa que no lo tiene. Así de que cuando vean esta señal no se preocupen, no es que no esté alcanzando los picos de voltaje de manera correcta, sino que tienen un diodo por salida. Bueno, continuando. Después de esto, como verán, aquí hay un espacio, el cual sería ya la caída de voltaje de esta parte de aquí. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver cuando estemos viendo pulsos de inyectores es esto. Vean, esta curva, esta pancita que tiene en esta parte de aquí, es la curva la cual indica que se ha cerrado la parte mecánica del inyector. Es como la tapa de donde sella el inyector, porque si esto no tuviera esta pancita, está indicando de que el inyector no está cerrando. Esto es un dato bastante interesante porque muchas veces nosotros queremos ver si el vehículo hace esa medida y con esto lo comprobamos. Por el momento lo tenemos colocado en el inyector número 4 y como verán, pues la señal es bastante estable. Así de que, y vean, aquí de nuevo regresa a los 12-14 voltios, que es la línea de ignición en esta parte de aquí. Así de que, como pueden observar, esto, cuando nosotros ponemos un foco o algo, no lo logramos ver por la velocidad a la cual se realiza. Por eso es que muchas personas dicen, no, si yo le pongo un foco de 12 voltios y el foco no se quema. Y con mucha razón, porque muchas veces eso, como sucede en milésimas de segundo, no es logrado poderlo ver de manera física, sino que solamente con el inyector. Así que recapitulando, tenemos 12 voltios o voltaje de ignición, tiempo de aterrizado de negativo de la computadora, pico de voltaje de desconexión, tenemos la caída de voltaje y esta pancita que es el cerrado de la parte mecánica del inyector, y de nuevamente los 12 voltios. Para las personas que aún no han visto la primera clase del osciloscopio, lo dejaré en la parte de la derecha para que ustedes lo puedan observar. Así de que de una manera bastante resumida, cómo se mide por medio del osciloscopio un inyector. En clase más adelante les mostraré otros datos, pero como les digo, estas clases las estoy dando para que le vayan perdiendo el miedo al osciloscopio y puedan ir probando directamente ustedes. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Les saluda su amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz y hasta la próxima.